Pues buenas tardes a Iker Martínez, que ha venido hoy a impartir la conferencia Marco Aurelio, el más filosófico de los príncipes. Ha traído un PowerPoint, así que voy a compartir pantalla y ya estamos. ¿Empiezo ya? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes. Y perdonadme porque estoy un poco alérgico, entonces moquearé y tendré que parar. Bueno, yo he traído aquí una presentación de Marco Aurelio, pero centrándome más en su filosofía. Yo soy profesor de filosofía y de pensamiento romano en la UNED. Y claro, es de lo que yo más controlo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sobre la vida de Marco Aurelio diré una serie de notas en lo que creo que va a incidir en su pensamiento filosófico, sobre todo en el libro que es este, de las meditaciones, el que conservamos de Marco Aurelio, conservamos otros textos, ahora hablaré un poco de ellos, pero fundamentalmente son las meditaciones, lo que se ha venido conociendo como las meditaciones, lo que nos ha legado, ¿no? Yo manejo esta traducción, que es la de Antonio Guzmán Guerra, porque, bueno, hay muchas, ¿eh? Yo creo que es uno de los libros antiguos más traducidos y que más versiones tiene. Últimamente, además, han salido varias. Un colega de la Complutense, Jorge Cano, va a sacar ahora una reedición de una traducción que publicó en EDAF y que me la ha pasado y está muy bien, pero no está todavía publicada, por lo tanto no la uso aún, pero es una buena edición. Pero hay muchas buenas ediciones de las meditaciones. Es un texto que además es un bestseller y con la pandemia, por lo visto, se ha disparado el interés por las meditaciones de Marco Aurelio. Y eso que es un texto que yo creo que es muy complejo, ¿no? Es un texto difícil. Yo mismo, que me dedico a los filósofos romanos, hay veces que no entiendo muy bien qué quiere decir cuando dice ciertas cosas. Y de hecho, algunas traducciones, tan difícil es el texto que algunas traducciones además difieren muchísimo. Es decir, hay algunas traducciones que dicen cosas contrarias. Esto también es una cosa curiosa y también es comprensible y ocurre en muchos textos clásicos. Bueno, yo lo primero que quisiera aclarar un poco es, antes de empezar, es el título, porque parece un poco extraño, ¿no? Marco Aurelio, el más filosófico de los príncipes. Bueno, he tomado este subtítulo del discurso sobre la vida y obras de Cornelio Frontón de Leopardi, al que se refiere a Frontón como el maestro del más filosófico de los príncipes, de Marco Aurelio. Y me gusta mucho, me voy a poner el cronómetro porque si no estaremos aquí hasta las 10. Me gusta mucho porque es muy ambiguo, porque no nos dice que Leopardi no nos dice que Marco Aurelio sea un filósofo, nos dice que es el más filosófico de los príncipes. Se ha discutido mucho sobre si Marco Aurelio era realmente un filósofo o no era un filósofo, pero lo que sí que está claro es que era un príncipe. Era el emperador de Roma y además estaba destinado a ser emperador de Roma desde muy pequeñito. De manera que no se puede decir que fuera un emperador que había venido o que le había caído el poder, como ocurrió en numerosas ocasiones, sino que Marco Aurelio es una persona a la que le han educado para ser precisamente emperador de Roma. Y este personaje tan curioso pues tiene una vida intensa en lo político y conocemos esa vida por varias fuentes, fundamentalmente la historia augusta, también el epítome, uno de los libros perdidos de Dion Casio y sobre todo notas de su carácter por Angelo Mai, que este jesuita filólogo que a principios del siglo XIX en la Biblioteca Ambrosiana, que les pongo una foto, encontró en algunos palimpsestos muchos textos, por ejemplo el de República de Cicerón, que se había perdido completamente salvo el sueño de Escipión, salvo la última parte. Lo encuentra en un palimpsesto con un texto de San Agustín y las cartas de Cornelio Frontón, que es uno de los maestros de Marco Aurelio, que nos presenta una correspondencia no solamente con Marco Aurelio, sino con Antonino Pío, con Lucio Vero, es decir, con los personajes más importantes de la época. Por eso creo que esa correspondencia es una maravilla poder leerla, ¿no? como Frontón, y aunque como Frontón expone cuáles son las preocupaciones frente a su alumno, etc.,
y cómo le responde su alumno al profesor. Y aunque todas estas cartas normalmente en Roma se sabía que iban a ser públicas en un momento o en otro, y son grandes ejercicios de retórica, a veces muy floridos, pues sí que se notan ahí algunos aspectos del carácter de Marco Aurelio que lo van a caracterizar. Bueno, quien conocemos hoy como Marco Aurelio se interesó por la filosofía siendo muy niño. Voy a poner aquí unas notas que yo no voy a... pero para que vayan siguiendo un poco lo que es la vida o los hechos, los hitos más fundamentales de la vida de Marco Aurelio. Se interesó por la filosofía siendo niño gracias a que tuvo maestros que le introdujeron en la lectura, sobre todo de la filosofía estoica. En el libro primero de las Meditaciones, comienza el libro primero con una serie de agradecimientos a personas que le han enseñado, a familiares, a amigos, y entre ellos dos filósofos, Junio Rústico, que es un filósofo estoico, el primero que le regaló las disertaciones de Epicteto, que le fascinaron, y Claudio Severo, que es un filósofo peripatético, esto es seguidor de las doctrinas de Aristóteles, que le enseñó que el gobierno, dice, literalmente, cito, debe basarse en la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, y que el gobierno del Principado debe respetar sobre todo la libertad de sus súbditos. Bueno, junto con la filosofía, como era tradicional en la época, Marco Aurelio se desempeñó en la oratoria, en la retórica y también en la jurisprudencia. De hecho, se nos ha transmitido que era un jurista bastante minucioso. Nació en el año 121 de nuestra era, según nuestra datación, y a los 12 años comenzó a vestirse como los filósofos, es decir, con una toga era más ruda que la de los romanos, era el manto griego, y solía acostarse en el suelo hasta que su madre le reprendió para que se metiera en un lecho de pieles, ¿no? Pero bueno, este es el carácter de este chico que está muy apegado a los estudios, un gran lector y muy interesado por la filosofía, sobre todo estoica. Adriano se quedó prendado del niño y convenció a Antonino Pío para que lo adoptara. Y Antonino Pío lo adoptó y con el tiempo le ofreció a Faustina, su hija, como esposa, ¿no? Y Marco Aurelio aceptó. Bueno, las historias de Faustina son muy jugosas porque tenía fama de ser bastante infiel a Marco Aurelio, ¿no? Sobre todo con gladiadores y con actores de teatro. Pero bueno, estos son habladurías porque en torno a Marco Aurelio hay una especie de niebla en la que no terminamos de saber si era el emperador más virtuoso y mejor persona o el Maquiavelo más infame. Esto es muy típico de los romanos, ¿no? Ya emperador, este hombre que era Marco Aurelio, profundamente piadoso, caracterizó su administración por la recuperación de las antiguas tradiciones romanas. Esto sí que es muy típico del reinado de Marco Aurelio, pero también de sus predecesores. Y a su vez fue consciente de la importancia de facilitar a los esclavos la mayor cantidad de, digamos, resquicios para su manumisión, y también se dedicó a promocionar las instituciones para huérfanos, ¿no? En el año 166, es decir, 5 años después de haber accedido al Principado, se produjo la invasión de la zona oriental del imperio por parte de los partos, se inicia la Guerra de Oriente, y allí comienza este periodo de Marco Aurelio, que no había recibido formación militar, porque no se había sentido interesado, ni había salido prácticamente de Italia hasta que había sido nombrado emperador. Empieza este periodo que no termina hasta su muerte, es decir, nunca concluye, de guerras, primero en el oeste, perdón, en el este, en el oriente, y después en el norte. Esa guerra la gana contra los partos Lucio Vero, que es el otro hijo de Antonino Pío, con el que comparte su colega, digamos, como emperador. Esto fue posteriormente muy común, que hubiera 2 emperadores, pero hasta ese momento no había sido frecuente. Lucio Vero viene con todos los honores, pero con él trae una epidemia de peste devastadora que azota a Roma y que produce numerosos problemas, entre otros algunas hambrunas
y una desconfianza hacia ciertos sectores, que son los sectores más bien cristianos, que no aceptaban al emperador como su dios, y se producen algunas rebeliones y algunas matanzas de cristianos, sobre todo en la Galia, tenemos atestiguadas, ¿vale? Marco Aurelio viaja después hacia el norte para luchar contra los marcomanos. En el año 175 se rebela Vidio Casio, que es el gobernador de Siria. Se rebela contra el emperador Marco Aurelio. Y esto es curioso porque se rebela contra un emperador que en principio todos los textos, todas las fuentes nos dicen que era el mejor de los posibles. Y sin embargo se rebela contra Marco Aurelio. Y no solo eso, sino que además Egipto se une a la rebelión. Egipto es el granero de Roma. El tema al principio parecía sencillo de resolver, posteriormente pues, bueno, se convierte en algo mucho más complejo, pero afortunadamente para Marco Aurelio, uno de sus centuriones, de los centuriones de Vidio Casio, le corta la cabeza y se la lleva, se rebela contra él, le corta la cabeza, lo vence, se la llevan a Marco Aurelio junto con toda la correspondencia. Y nos cuenta Dion Casio que al ver la cabeza de Vidio Casio, Marco Aurelio la rechazó, no quiso verla, y cogió la correspondencia y la quemó inmediatamente. Y dice de Dion Casio que eso es porque Faustina andaba detrás de la cruz, ¿no? Sea como fuere, Faustina murió en extrañas circunstancias 4 o 5 meses después. No sabemos muy bien si participó en la revuelta, si fue un cerebro inspirador, qué ocurrió, pero lo cierto es que pasó lo mismo con Lucio Vero, que estaba adquiriendo mucha fama y de repente en extrañas circunstancias también cae, como consecuencia, muere como consecuencia de una extraña enfermedad, ¿no? Por eso les digo que esta historia de Marco Aurelio no termina uno de saber si realmente es el Marco Aurelio de las fuentes que nos presentan un Marco Aurelio, un emperador bondadoso, o realmente un Maquiavel, ¿no? Marco Aurelio falleció en algún lugar cercano a la frontera norte del imperio el 17 de marzo del año 180 con 59 años. Y tampoco se sabe muy bien de qué. Probablemente dice Anthony Birley, que es uno de sus biógrafos más famosos, que fruto de la peste, de la epidemia de peste. Pero tampoco se sabe si fue fruto de un envenenamiento por parte de uno de los correligionarios de Cómodo, que es el sucesor. Esta historia seguramente la conocen si han visto La caída del Imperio Romano, esta espectacular película ya un poco antigua, pero muy buena, de Anthony Mann. Ahí sí que se especula con esta idea de que quizá Marco Aurelio fue envenenado. Bueno, fuera como fuese, la verdad es que Marco Aurelio ha sido un personaje, ya digo, simpático para la historiografía hasta hace bien poco. Últimamente, menos. En los años 50 hay un estudio de 2 psiquiatras franceses que se llaman Daly y Van Effenter, que titulan El caso Marco Aurelio, un ensayo de psicosomática histórica, y en él presentan al emperador como un hombre débil, un hombre indeciso, con una imperiosa necesidad de rodearse de hombres fuertes, Lucio Vero, de Cómodo, de Avidio Casio, de todas estas personas que parece que destacaban mucho más que él en carácter, ¿no? En su biografía publicada en 2008, una de las últimas, la de Marco Aurelio, La miseria de la filosofía, Augusto Fraschetti también nos muestra un emperador ambicioso y despiadado, obsesionado con el exterminio de los cristianos y filosóficamente un hipócrita, ¿no? Bueno, es difícil saberlo, insisto, ¿no? Pero dejando esto a un lado, creo que sirve un poco este contexto de su vida para entender algo más las meditaciones. Antes de pasar a las meditaciones, conviene detenerse muy brevemente en el contexto filosófico en el que Marco Aurelio va a formarse, ¿vale? Porque esto es una cosa ciertamente desconocida, bastante desconocida. No sé cómo andan de estoicismo, pero el estoicismo sí es bien conocido. El estoicismo de corte griego, que surge con Zenón, es muy conocido, pero cuando pasa a Roma empieza a ser un poco más difuso, ¿no? Y a no tener muy claro cuál es el aspecto más relevante de esa filosofía. Bueno, vamos a ver, que tradicionalmente la historiografía ha señalado, y yo creo que con mucho acierto, a Marco Aurelio como representante del estoicismo imperial romano, ¿vale?
Sin embargo, esta apreciación yo creo que es tan cierta como indeterminada. Porque ¿qué es el estoicismo imperial romano? Es algo que nunca terminamos de ver y en las meditaciones no lo vamos a ver porque Marco Aurelio no es un filósofo sistemático y las meditaciones no son un tratado de filosofía estoica. Yo creo que en esa clasificación de Marco Aurelio como estoico, prima establecer un hilo conductor de la filosofía estoica desde su padre fundador, desde Zenón de Citio, pasando por Cleantes, Crisipo, algunas derivadas, y llegando hasta el estoicismo romano, Cicerón, si es que se le considera estoico, esto es discutible, Séneca y Marco Aurelio, Epicteto, Marco Aurelio. Lo que pasa es que esta forma de ver las cosas hace que el estoicismo pase por una teoría homogénea, ¿vale? Cuando se trata de una filosofía que en Roma tuvo distintos usos e interpretaciones. Algunos son muy alejadas, de esas interpretaciones son muy alejadas de su padre fundador, de Zenón, y de su sistematizador fundamental, que es Crisipo. Donde más se aprecian estos usos e interpretaciones es en el aspecto político, que es precisamente el que recibe más fuertemente Marco Aurelio y donde los romanos van a hacer del estoicismo una filosofía específicamente romana. Y es precisamente aquí donde vamos a hallar las especificidades de un texto como las meditaciones, en mi opinión, ¿vale? Vamos a ver si damos algunas claves para comprenderlas. Voy a describir muy someramente este proceso para pasar a continuación al análisis de las meditaciones. Bueno, al entrar en contacto con Roma, como consecuencia del proceso de helenización, que como saben se produce en el siglo II a.C., después de la conquista de Grecia, la filosofía estoica resultaba una buena candidata para ser bien acogida, digamos, por el pueblo romano. ¿Por qué? Porque tenía ciertas cualidades que la hacían bastante compatible con el carácter conservador y piadoso de los romanos. Esto es algo bastante indiscutible, ¿no? Lo que ocurre es que el estoicismo que llega a Roma está un poco pregnado del espíritu cínico. Zenón de Citio, que era el fundador del estoicismo, había tenido como maestro a Crates, que a su vez lo había tenido a Diógenes de Sinope, que era el cínico más famoso, ¿no? Este filósofo griego tan extraño que vivía en un barril, se masturbaba en público, en fin, ¿no? Hacía este tipo de cosas, pero al que sin embargo luego cuando muere le hacen una estatua en Atenas, ¿no? Zenón había tenido como discípulo a Crates, pero en un momento determinado se separa de él porque también escucha recibe la cierta influencia de Polemón, que es el escolarca de la academia, uno de los discípulos de los sucesores, digamos, de Platón, y modula un poco sus principales tesis estoicas, pero permanece en ellas estos elementos cínicos. La extrema forma de vida cínica, que concebía al ser humano como un animal, entre otros de los existentes, se despreocupaba por las convenciones sociales y hacía gala de una libertad de expresión corporal y de palabra que ninguna otra escuela quiso o supo imitar. Esto no lo sabemos. Los cínicos eran además estrictos moralistas y estaban constantemente apelando a los hombres para que se comportasen de acuerdo con la naturaleza y no de acuerdo con las convenciones sociales, ¿no? En una obra que trataba de dar respuesta precisamente a la República de Platón y que lleva el mismo título, la Politeia, la República, Zenón planteaba una ciudad de sabios, ¿no?, en la que los valores estoicos, muy impregnados de estos elementos cínicos, constituían el ideal de vida buena, digamos. Si bien es cierto que los sucesores de Zenón, empezando por el propio Crisipo, concedieron menos importancia a estos aspectos cínicos, ¿no?, es al entrar en contacto con la cultura romana cuando estos elementos cínicos se despojan completamente, ¿no? El primer contacto del estoicismo griego con las élites gobernantes romanas es un fenómeno tan interesante como absolutamente desconocido. De hecho, no tenemos textos que refuten o nos permitan afianzar nuestras intuiciones. Es muy difícil saberlo. Conocemos algunos estoicos, conocemos que Blosio de Cumas fue maestro de los Graco, conocemos ciertas cosas, pero hay mucho que se nos escapa. Pero el primer impulso de los romanos es de recelo.
de recelo hacia la filosofía y la retórica griegas porque consideran que atentan y que cuestionan los valores propios de las tradiciones romanas, ¿no? Claro, esto de que un filósofo como por ejemplo Platón plantee una república totalmente utópica gobernada por filósofos, a la aristocracia romana, que pensaba que había encontrado el equilibrio entre la monarquía, la aristocracia y la democracia, le parece una cosa peligrosa, ¿no? De hecho, la reacción ante la embajada, esa famosa embajada del 155, en la que 3 filósofos griegos vienen a defender a Atenas para que le quiten una multa, bueno, esto es una historia larga, ahí se presenta Carnéades defendiendo frente a Catón el censor, la figura más conservadora, el prototipo del conservadurismo romano. Allí se presenta Carnéades a defender que la república ha de ser justa y al día siguiente que ha de ser injusta. Y lo defiende con las mismas... con el mismo ímpetu y con argumentos igualmente válidos. Esto, claro, a Catón le resulta peligroso, ¿no? Es peligroso. Los griegos son peligrosos. Esta es la cuestión. Pero pese a ello, la cultura griega caló de manera muy profunda en las familias romanas y comenzaron a frecuentar Atenas, sobre todo como un proceso, un elemento más de su formación. En el siglo II a.C., algunos filósofos griegos fueron admitidos incluso en los círculos de la clase dirigente romana. Los más conocidos, no solo filósofos, sino historiadores, son el caso de Polibio, por ejemplo, el historiador griego, y de Panecio, que es el escolarca de la escuela estoica, en el círculo de los escipiones, ¿no? La versión paneciana del estoicismo, esto es otra cosa interesantísima de descubrir, porque no conservamos ningún texto de Panecio, solamente lo que nos dice del Cicerón, que es parte interesada, evidentemente, en la defensa del círculo de los escipiones, ¿no? Bueno, esta versión paneciana del estoicismo nos presenta una ética despojada completamente de elementos cínicos y totalmente impregnada de los valores tradicionales romanos. Cicerón va a completar el panorama construyendo una ética fundamentada filosóficamente en las viejas tradiciones romanas, en lo que conoce como los mores maiorum, ¿no? Que se convierten precisamente en el criterio de determinación de todo comportamiento virtuoso. Cuando los estoicos hablaban de vivir conforme a la naturaleza, los romanos lo interpretan como vivir conforme a las antiguas tradiciones romanas, ¿vale? Estamos ante un cambio importante y esencial. Desde el punto de vista político, donde Zenón hablaba de una república de sabios que se despreocupan por todo, solamente por el supremo bien, vivir conforme a la naturaleza, los pensadores del círculo de los escipiones hablarán de un gobierno mixto, es decir, del prototipo, la versión de la república patrocinada por la aristocracia romana. Y donde los estoicos griegos hablaban de los deberes ante el logos providente, es decir, ante la divinidad, los llamados catorzomata, el filósofo de Rodas, es decir, Panecio, hablará de los deberes medios, de los caceconta, es decir, los deberes sociales que todo ciudadano tiene para con la patria y para con sus conciudadanos. La obra de Cicerón es a este respecto inaugural completamente. En ella observamos una versión del estoicismo, digamos, aterrizada a una realidad concreta y totalmente despojada de las discusiones teóricas tan propias de las escuelas de la filosofía griega. Un ejemplo. Las repúblicas de Platón y de Zenón son, para Cicerón, ejercicios puramente escolares. Es cierto que de gran sutileza racional, evidentemente, la República de Platón no niega a nadie que es un ejercicio de una sutileza racional extrema, pero irrealizables en la práctica. En cambio, el Tratado de Cicerón sobre la República describe un gobierno real, estable, duradero, la República Romana. Para Cicerón, la filosofía útil para la convivencia no es la que antepone la razón sobre la realidad, digamos como hace la filosofía griega, esta es su tesis, sino aquella que modula los equilibrios de la realidad histórica de un pueblo mediante la razón. Esto es la filosofía romana. Creo que es en este sentido como se debe entender la afirmación de Cicerón tan famosa que realiza sobre el orador, de que Roma ha superado a Grecia en sabiduría. Esto es una cosa que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Bueno, en este contexto surge la figura de Catón el Joven, Catón Uticense, un bisnieto de
de Catón el Censor, aquel ciudadano representante de las tradiciones más conservadoras, como paradigma del sabio estoico, precisamente, para el mundo romano. Y se trata de una figura filosóficamente modelada por, adivinen, Cicerón, sobre el supremo bien y el supremo mal, con el que discute sobre cuál es el estoicismo más dado a ser una filosofía práctica, ¿no? Cuando Catón le dice que el estoico real, el fetén, es feliz incluso siendo torturado en el toro de Falaris, ¿no? El tirano Falaris metía a sus, digamos, a aquellos que se habían rebelado contra él en un toro de bronce y prendía fuego por debajo. Bueno, hasta que se quemaban, ¿no? Se achicharraban vivos. Bueno, el sabio estoico, dice Catón, es feliz incluso siendo achicharrado en el toro de Falaris. Entonces Cicerón se ríe y dice, ¿pero cómo es posible? Esto es una cosa, un ejercicio escolar, puramente escolar. Nadie es feliz siendo achicharrado. Nadie. Esta visión de un Catón que luego da su vida por la patria, ¿no? Es la famosa imagen de Catón leyendo el Fedón, ¿no? Sobre la inmortalidad del alma de Platón y clavándose una espada para no ser apresado por César, que es el tirano, y va a ser el tirano en el Alto Imperio, es el prototipo de encarnado del sabio estoico para los romanos. Un sabio que nunca había sido encarnado jamás había sido encarnado, ni siquiera por el fundador de la escuela estoica. Porque el modelo de sabio estoico era un modelo inalcanzable. Alguien feliz siendo torturado, alguien que puede vivir de acuerdo con la naturaleza y que le resulta indiferente la muerte de sus amigos, de sus familiares, de sus hijos. Un sabio inalcanzable, un sabio inhumano. El aterrizaje a la realidad práctica del estoicismo en Roma se lleva a cabo con esta modelización de Catón. Fue a través del modelo de Catón como durante el siglo I después de Cristo, ya en época imperial, el estoicismo se erigió en una filosofía que atesoraba la nostalgia por los valores republicanos perdidos. Prueba de ello son las obras de autores muy cercanos al estoicismo, como Tácito o Lucano, ¿no? El modelo de sabio no fue en Roma ya el habitante de la Politeia de Zenón, de la República de Zenón, a quien resultaba, fíjense, indiferente comer carne humana, porque era carne, no. Que le resultaba, esto tenemos textos atestiguados en obras de filósofos posteriores, como Zenón en la Politeia, en la República, dice que el sabio come carne humana, incluso la carne de sus hijos, masajea los genitales de su progenitor, es un poco fuerte, pero es indiferente porque es carne exactamente igual, lo mismo a los hombros que los genitales, es que es lo mismo, ¿no? Es un indiferente, no importa para conseguir el supremo bien, no sé si se entiende el argumento. Da lo mismo. ¿Se puede uno aprovechar de los jovencitos a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los animales lo hacen, no pasa nada, ¿no? Y debemos vivir conforme a la naturaleza. Todo esto ya en Roma ha desaparecido completamente. El modelo de sabio pasó a ser el romano virtuoso, que como Catón da la vida por la mano, ¿vale? En la práctica estas ideas se hallaban vinculadas con la defensa de las atribuciones del Senado. Por ello no debe extrañarnos que los estoicos los estoicos declarados realmente protagonizaran revueltas contra los emperadores más, digamos, tiránicos, ¿no? Contra Nerón, por ejemplo, o contra Domiciano, ¿no? Recogían el testigo de la lucha contra la tiranía, que estaba representada en el modelo de Catón y también en el modelo de Bruto de Casio, que son los asesinos de César, ¿no? Sus ideas sobre las libertades y virtudes tradicionales romanas fueron asumidas, al menos en parte, y con matices distintos por emperadores posteriores a Domiciano, como Nerva, y sus sucesores, quizá de manera estratégica, pero lo cierto es que cala esta idea de no atacar o no pasar excesivamente del Senado, ¿no? De manera que Marco Aurelio, al entrar en contacto con la tradición estoica, recibió también una determinada tradición política que sus inmediatos antecesores, si no la aprobaban, la habían al menos tolerado, ¿vale? Evidentemente, ningún emperador romano podía ni quería instaurar los poderes del Senado de tiempos de la República, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Tampoco Marco Aurelio.
pero es interesante comprobar cómo el estoicismo implicaba para él una conexión con cierta tradición política alejada de pretensiones tiránicas, y esto sí que es importante. Fíjense en este texto. Vamos a ver si... Este texto. Y entramos ya en las meditaciones, en el que distingue el cuerpo, soma, ¿no? Alma, la sige y la inteligencia. Meditaciones 3.16. A ver si consigo yo ponerlo aquí. Dice, cuerpo, alma, bueno, pone alma, inteligencia. Del cuerpo proceden las sensaciones, del alma los impulsos, de la inteligencia las opiniones. Propios de los animales formarse una impresión a través de los sentidos y dejarse arrastrar por los impulsos, como un muñeco. Es lo que sucede a las bestias, a los afeminados, a Fálaris, a Nerón. La identificación de Nerón con el tirano, ¿no? Por otra parte, está el mantener siempre a la inteligencia como guía de lo que parecen ser nuestros deberes. También actúan de aquella manera quienes no creen en los dioses, los que traicionan a la patria y quienes obran a su antojo tan pronto cierran la puerta. Fíjense esta idea de, por un lado, el reconocimiento de Nerón como tirano y por otro lado, esa piedad romana, ¿no? Que está presente junto a un vocabulario típicamente estoico, ¿no? Que es el del principio. Bueno, junto a esta vertiente política, además, hay que destacar un segundo elemento que va a resultar decisivo para clarificar qué entendemos por estoicismo a la altura del siglo II después de Cristo, ¿vale? Durante los 2 siglos anteriores, la filosofía estoica no solo había ofrecido inspiración a un determinado ideal político, sino que había mostrado su ductilidad. Bueno, yo creo que un extraordinario influjo, se podría decir, ¿no? Max Polenz, en la Stoa, lo llama historia de un movimiento espiritual, es decir, de un movimiento que caló en muchos de los ámbitos y en la mayor parte de los productos culturales romanos desde el siglo I a.C. hasta el II después de Cristo. El estoicismo del siglo II se encontraba ya, este ascendiente se encontraba ya en declive, en época de Marco Aurelio, ¿no? Pero porque había abierto ya paso a elementos procedentes de la recepción romana de otras filosofías. El siglo II después de Cristo es muy interesante desde esta perspectiva. Porque ahí hay la confluencia de las filosofías platónico y aristotélica, muchas veces unidas, en otros elementos se van separando, que es constitutiva además de la versión paneciana del estoicismo, según Cicerón, pero también de otras corrientes místicas y religiosas, como el pitagorismo, el gnosticismo, el hermetismo, el cristianismo también. A este respecto, la Stoa de Polenz hace una presentación espléndida. Bueno, ahora yo no me puedo detener en estas corrientes filosóficas, que son muy interesantes, cuyas intersecciones, préstamos, controversias fueron realmente abundantísimas. Por ejemplo, en su libro Cristianos y Paganos en una época de angustia, muy interesante, Dodds, afirma que cuando Marco Aurelio define, por ejemplo, la vida como un punto en el tiempo infinito, ¿sí?, o el filo de un cuchillo entre 2 eternidades, y el estruendo de las armas como una riña de cachorros por un hueso, esto ya veremos que es muy típico de Marco Aurelio, reducir hechos importantes a nimiedades, ¿no? Está expresando una idea general que encontramos en ese universo filosófico, no solamente en el estoicismo, sino en el universo filosófico del siglo II. Y no es más que el tópico que hace que la vida humana no sea más que una representación en el teatro de la vida, ¿no? Algo que ha tenido muchísima repercusión en los siglos posteriores. Las discusiones gnósticas y pitagóricas acerca de la materia como el origen del mal, que va a recuperar posteriormente el cristianismo, la imperfección del mundo que recibimos por medio de los sentidos frente a un mundo trascendente, es aquí cuando empieza a tener importancia el mundo de las ideas platónico. Todo esto va a repercutir en la filosofía romana y tiene en el siglo II un amplio desarrollo teórico. Aquí se está conformando, está muriendo un mundo, digámoslo así, el mundo tradicional romano, y naciendo otro muy distinto. Pero vamos a abrir ya las meditaciones. Meditaciones, soliloquios, asimismo. Estas han sido las formas que los numerosos traductores de Marco Aurelio han vertido al castellano el manuscrito, que a nosotros nos ha llegado bajo el título de Thais Heauton. Asimismo, en realidad es la traducción más
digamos, más literal, ¿no? O meditaciones por escrito. Sabemos que el texto fue elaborado durante los últimos años de la vida de Marco Aurelio, a menudo en los periodos más intensos de la guerra de los marcomanos. Los 2 primeros libros tienen fecha. Estilísticamente es un claro ejemplo de lo que en griego suele llamarse los hipónema, o los recuerdos, los pensamientos, memorias, ¿no? En definitiva, una serie de notas personales que uno va haciendo de forma variada y sin orden cronológico, ¿no? Por ejemplo, las noches áticas de Eulogio es otro ejemplo muy similar. Pero lo más peculiar de las meditaciones, que es el título más, digamos, más generalizado, es que se encuentran escritas en forma de diálogo cuyo interlocutor es él mismo. Él se habla a sí mismo constantemente. Bueno, la obra está ordenada en 12 libros, que a su vez están divididos en kefalai, en una serie no son aforismos, algunos son algo más largos, ¿no? Como epígrafes breves, fundamentalmente, o casi siempre breves. Cada uno de ellos contiene una reflexión sobre temas muy diversos, como vamos a ver a continuación, y a pesar del cuidado estilo, porque Marco Aurelio es un gran estilista, contiene múltiples repeticiones, porque está muy desordenado, y abordajes excesivamente reiterativos que pueden hacer de la lectura algo bastante tedioso en ocasiones. Por eso sorprende también que es uno de los libros más vendidos de la antigüedad, porque a veces es tedioso y a veces es complejo. Pierre Hadot, que conocerán porque se ha traducido muchísimo últimamente de él, es uno de los analistas más interesantes de la obra de Marco Aurelio. La Ciudadela Interior es un libro desde luego fascinante. Para este autor, el estoicismo romano tiene una característica fundamental, y es que se desarrolla en la práctica como un conjunto de ejercicios espirituales, digamos. Ejercicios espirituales que nosotros conocemos gracias a Filón de Alejandría, y que entre los cuales se encuentran 2 que van muy bien con el texto de Marco Aurelio: las méleta y las meditaciones, y las encratella, o la encratella, o el dominio de uno mismo. Digamos, cómo conseguir el dominio de uno mismo, ¿no? Un ejercicio espiritual, por ejemplo. Dormir en el suelo, como hacía Marco Aurelio. ¿Para qué? Pues porque en un momento dado uno puede quedarse a la intemperie, no tener colchón, y entonces no sufrirá. El ayuno, por ejemplo, en los casos en los que uno se encuentre en la guerra y no pueda comer todas sus comidas una vez al día, ¿no? Pues entonces el ayuno le ayudará a sobrellevarlo. El imaginar la propia muerte, qué sucedería, o la muerte de un familiar cercano, ¿no? Son ejercicios espirituales. A mí me parece que la tesis de Hadot resulta muy interesante, y en su momento, además, abrió una fructífera línea de investigación, en mi opinión. Lo que ocurre es que considero que ejercitarse como un estoico no puede ser la única motivación para redactar las meditaciones. Yo sigo pensando e insisto en ello. Creo que es un texto extremadamente complejo y que tiene muchos niveles de lectura, no solamente esto, ¿no? En cualquier caso, entendamos las meditaciones o no como ejercicios espirituales, lo que no se puede negar es que, pese a su tendencia a la reflexión abstracta, que todo es muy abstracto en ellas, conciben la filosofía como un instrumento para conservar la tranquilidad en un mundo frecuentemente hostil, ¿eh? Algo que nos podría servir incluso a nosotros en este mundo que siempre es hostil para todos los humanos, ¿no? Así lo expresa nuestro autor cuando afirma lo siguiente. Fíjense en este texto interesante. Voy a él. ¿Qué queda, pues, para acompañarnos? Una sola cosa: la filosofía. Es decir, mantener a nuestro genio interior, nuestro daimon, el famoso daimon socrático, sin que sufra afrenta ni daño alguno, por encima de placeres y dolores. ¿Qué nos queda? Mantener nuestro genio interior. Y sobre todo, que aguarde la muerte con entereza de ánimo, porque la muerte no supone sino la disolución de los elementos que constituyen un ser vivo. Si para estos elementos no resulta terrible estar en continuo cambio, ¿por qué hemos de temer el cambio y la disolución de todo? Todo ello está regido por la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza. Aquí vemos el tema de para qué sirve la filosofía realmente. La filosofía tiene por objeto preservar el genio interior, nuestro daimon, que actúa realmente como nuestro soberano, como el soberano de nuestra propia vida y de nuestra actuación. Dice Marco Aurelio en Meditaciones 8:48, que no es un texto que aquí he recogido,
Dice, una mente libre de pasiones es una verdadera ciudadela, de ahí el título de la ciudadela interior de Piegado. Una mente libre de pasiones es una verdadera ciudadela. Nadie tiene una fortificación más sólida donde refugiarse y permanecer libre por siempre. La filosofía nos recuerda que ante todo nos debemos fidelidad a nosotros mismos, a nuestro, por utilizar la palabra estoica, a nuestro hegemonicón, a la parte del nous, de la inteligencia, digamos, portadora del pensamiento, que nos guía siempre conforme a nuestra constitución y nos preserva de los males exteriores. Es decir, todos tenemos un hegemonicón que debemos preservar y al que debemos servir, porque es nuestro soberano. La vía para conseguir este objetivo pasa por las 3 acciones a las que se refiere de manera ambigua, porque nunca es sistemático Marco Aurelio, en el texto citado, que es negar el asentimiento a placeres y dolores, primera parte, someter la propia actuación a la legislación de la naturaleza y, en tercer lugar, considerar la muerte como una transformación más de los elementos de los que estamos compuestos en orden a aguardarla con entereza de ánimo, porque es algo natural. Bien, y aquí sí que nos metemos en las profundidades de lo que hasta aquí me sigue bien, me explico más o menos con claridad. Claro, aquí nos metemos en las profundidades de qué es el estoicismo y en el tema del asentimiento, el famoso asentimiento que tanta importancia ha tenido incluso en la actualidad en la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Por eso el estoicismo es una de las doctrinas actualmente tan de moda, digamos, ¿no? ¿Qué significa negar el asentimiento a los placeres y dolores? Bueno, pues la Estoa enseñaba a distinguir entre los hechos que suceden y las interpretaciones, ¿vale? Observemos un hecho dado, por ejemplo, una casa ardiendo, un edificio que arde. El hecho en sí mismo no tiene por qué perturbarme, ¿no? Porque puede haber sido provocado por una explosión controlada, ¿no? Y la casa está ardiendo, vemos que arde, vemos a la policía, a los bomberos, no pasa nada. Ahora bien, imaginemos que esa casa es nuestra casa, ¿sí? Y que el fuego se ha producido de una manera incontrolada y fortuita. Se nos ha quemado la casa. Se nos está quemando la casa y nosotros estamos fuera viéndola quemar. Evidentemente el hecho es el mismo. Una casa se quema. Pero la interpretación del hecho, convendrán conmigo en que es muy distinta. Vale, pues nuestra reacción al ver la casa, nuestro hogar ardiendo, a pesar de que es el mismo hecho, va a provocar en nosotros, si no lo evitamos, el nacimiento de una serie de impulsos que llegarán a convertirse en pasiones. Me explico. El estoico no niega el hecho en sí. La casa arde. Pero sino que lo que niega es la determinada interpretación que permite nacer en el alma una determinada inquietud, un miedo, en definitiva, una pasión. Para él, asentir significa, para el estoico, que el hegemonicón, es decir, nuestro soberano, da paso a una interpretación. ¿Vale? En este caso, un sentimiento de miedo, por ejemplo, de tristeza o de desolación ante la visión de las llamas. Asentir o no a una interpretación implica, en último término, un ejercicio de la voluntad. Nosotros, recibido el primer impulso, tenemos 2 opciones. Reponernos y decir, se trata únicamente de piedras, madera, tela y plástico que se está quemando. O bien podemos dar paso, abriendo nuestro hegemonicón, a una inquietud, como puede ser un sentimiento de terror, de tristeza o de desesperanza, ¿no? Este paso, esta apertura, es voluntaria. Y de aquí nace una cantidad de cuestiones éticas que se desarrollan en el estoicismo imperial importantísimas, porque la subjetividad y la libertad subjetiva tienen en esta tesis un inicio, evidentemente un germen muy potente, ¿no?
nosotros damos paso, no damos paso a nuestro sentimiento de terror. Esta es la cuestión. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? Más o menos. Bien. Bien, Marco Aurelio reflexiona en muchas ocasiones sobre la conveniencia o no de prestar asentimiento a ciertas interpretaciones habitualmente válidas en los humanos, ¿eh? Que habitualmente consideramos válidas. Para ello conviene preguntarse sobre el carácter de los hechos, es decir, sobre qué significa, ¿no?, realmente el hecho de acuerdo con su naturaleza. Solo así estaremos en disposición de discernir si tales interpretaciones son correctas o son erróneas. Fíjense en este texto. A ver si logro pasar. Sí. Interpretación es lo que decía fantasía. No, la cosa es más compleja. Uno recibe un estímulo del exterior. Pongamos que yo estoy viendo a un auditorio. Y si cierro los ojos, se genera en mi cerebro una imagen que es la fotografía fija, digamos, del auditorio. Eso es la fantasía cataléptica, es decir, es la fantasía. ¿Yo doy asentimiento a esa fantasía como algo real y verdadero? Sí. ¿No? Entonces ya la he, digamos, aprehendido. Eso es la fantasía cataléptica. La he conseguido aprender. La he hecho mío. La he hecho mía. Es decir, la aprehensión es, digamos, para el estoicismo el criterio que yo utilizo para dar veracidad a una representación cualquiera. En cuanto a esto, es que esto es un micrófono, no me lo dice nadie, sino la interpretación que yo tengo de una imagen previa. Es decir, yo conozco este micrófono porque he visto otros. Y entonces presto mi asentimiento y afirmo, esto es un micrófono. ¿Vale? Eso para un estoico es interpretar. Esto es un hecho. Esto es metal de color negro, un cable. Pero el hecho de que sea un micrófono, para eso yo tengo que prestar el asentimiento. Y de esta manera es como los estoicos pueden o afirman que podemos tener una representación de la realidad verdadera, ¿sí?, frente a los escépticos que dicen que eso es imposible. ¿Se entiende? ¿Sí? Con las pasiones es muy distinto. Imagínense que muere un familiar querido. El hecho es que alguien ha muerto. Que eso a mí me afecte y me genere un sentimiento de tristeza requiere que yo decida que me genere tristeza. Esto es lo que dice el estoico. Es discutible, pero es lo que dice el estoico. En el momento en que en mí genera un sentimiento de tristeza, he dado paso he asentido a esa interpretación que me genera tristeza. En el de ira, Séneca sobre la ira lo explica muy claramente con la ira. Yo estoy aquí, uno de ustedes se levanta y me pega un guantazo. Entonces yo tengo dos opciones. Hombre, la primera impresión es decir, pero bueno, ¿por qué? Y puedo hacer dos cosas. Reponerme y decir, bueno, un trozo de carne golpeó en mi cara. O puedo, bueno, esto es intolerable, y entonces darle yo un guantazo, ¿no? La venganza. Claro, si uno presta sentimiento, le da un tortazo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que te has dejado, digamos, dominar por la pasión. Y los estoicos se llevan muy mal con las pasiones frente a los aristotélicos. Porque cuando una pasión, tú das asentimiento a una pasión, la pasión te domina. Este es el problema. Y tú ya no la dominas. Todo el teatro de Séneca va sobre esto, ¿no? La Medea que mata a sus hijos para vengarse de Jasón se ha dejado dominar por la pasión. Pero es que cuando la pasión ha entrado en uno, estás perdido. Se ve, ¿no? El esquema estoico que, evidentemente, Marco Aurelio conoce y trabaja. Fijaos este texto. Así como tenemos cierta idea aproximada de lo que son las carnes, los pescados y otros alimentos semejantes y sabemos que esto es un pescado, un ave o un cerdo, y también que el vino falerno es mosto fermentado y la toga pretexta, la más importante, es lana de oveja teñida de púrpura, y que la relación sexual es una fricción del bajo vientre a la que acompaña la eyaculación de una secreción y cierto movimiento espasmódico. El carácter analítico para convertirlo en algo totalmente nimio, que no tiene importancia, es la forma de pensar esto. Y lo bien que alcanzan estos conceptos a definir sus objetos y penetrar en ellos hasta hacernos ver lo que son. Pues de igual modo hay que actuar a lo largo de la vida.
Cuando te parezca que las cosas merecen la pena, desnúdalas y observa su valor así, desnudas, y despójalas de la descripción de que tanto se jactan. Bien, yo tengo que reconocer que como lector de las meditaciones me costaría describir en cada caso concreto cuál es la interpretación correcta según la naturaleza de cada cosa. Esto es muy y para los lectores contemporáneos de las meditaciones es muy complicado, ¿no? Marco Aurelio contestaría que no es fácil saberlo, pero bueno, para eso sirve la filosofía, es decir, para determinar cuáles son la naturaleza o la esencia de las cosas, ¿no? A través de ella, de la filosofía, como hemos visto, aprendemos a conocer precisamente nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza propiamente humana, que es distinta de la naturaleza de los dioses y es distinta de la naturaleza de los animales. No sé si voy bien de tiempo. Sí. Solo los asuntos que afectan a la naturaleza humana son los que nos competen. Los demás no nos competen. El resto son indiferentes. Son indiferentes para nosotros. ¿Por qué? Porque no perfeccionan ni afectan a nuestra naturaleza. Deben causarnos indiferencia. ¿Cuáles son estos asuntos? Pues para Marco Aurelio, sencillamente aquellos que no nos permiten alcanzar nuestro fin, es decir, nuestro bien supremo. Y aquí vamos a eso, vuelvo otra vez atrás. ¿Cuál es el bien supremo para los estoicos? ¿Qué significa esta vida de acuerdo con la naturaleza? Bueno, como ya he comentado, la tradición del estoicismo romano, a la que he hecho mención antes, para ella concretó el supremo bien del hombre en un sentido moral. De manera que ya desde tiempos de Cicerón, este bien al que se refiere Marco Aurelio ha de entenderse en sentido práctico, ¿no? Como la honestas, que es el vocablo de Cicerón, o la integridad moral. El ser humano cumple su fin, que es lo mismo que afirmar que se comporta de acuerdo con la naturaleza, comportándose de manera virtuosa. Siguiendo a Platón, los estoicos, esto es muy conocido, concretaron el comportamiento honesto en 4 virtudes específicas, que son la sabiduría, la prudencia, la valentía y la justicia. Marco Aurelio hace referencia a ellas, pero no de una manera sistemática, porque el texto no es sistemático. La definición moral del supremo bien del ser humano nos lleva a rechazar los comportamientos moralmente reprobables, como la mentira, la vanidad, la injusticia, pero también nos ofrece útiles indicaciones, ¿no?, sobre aquellas situaciones o comportamientos que, sin resultar contrarios a la virtud, en nada contribuyen a la perfección moral. Piensen, por ejemplo, en indiferentes tan sumamente importantes en ocasiones para nuestra vida moderna, como la fama, el estatus social o la riqueza. Son indiferentes para el estoico. En la medida en que resultan indiferentes para la realización del supremo bien, debemos observarlos sin que nos produzcan ningún tipo de perturbación. ¿Has perdido toda tu riqueza? No te preocupes. Puedes dormir en el suelo. No pasa nada. Con la misma actitud hemos de afrontar todas las transformaciones de la vida humana, ¿no? Cada uno de nosotros formamos parte de un engranaje dirigido por el logos. Este logos, la razón con mayúscula, providencial, ¿no?, que ordena y estructura toda la naturaleza. Por eso, cada movimiento del universo conlleva un reajuste de todas las piezas planificadas por este logo, por esta razón, ¿no? A veces es imperceptible, pero se encuentra. Y para el ser humano las modificaciones más importantes son 2, el nacimiento y la muerte, pero es la muerte la que nos perturba porque somos conscientes de ella, ¿no? Para Marco Aurelio, la inquietud ante la muerte es consecuencia de una interpretación errónea. De nuevo, se niega a aprender la interpretación de la tristeza ante la muerte. ¿Por qué afligirnos, dice, ante la idea de la muerte si la vida es por naturaleza limitada? ¿No estamos con ello caminando en sentido contrario al de la virtud? Para Marco Aurelio, la propia muerte es totalmente indiferente. Algo que nos ocurrirá como ha ocurrido a todos los que nos precedieron y a todos los que nos sucederán. A mí esto me parece un mensaje duro y bastante insensible, pero Marco Aurelio no deja ningún resquicio para la emoción. Todo lo que sucede, afirma en muchos pasajes de las meditaciones, puede explicarse como el fruto de la fortuna o de un complejo plan del logos, de esta racionalidad divina, ¿no? Nada es casual, sino que todos somos como actores que interpretamos nuestro papel. A él le ha tocado el papel de emperador, a otro le toca el papel de esclavo. Marco Aurelio es muy consciente del suyo, que es liderar al pueblo romano para conservar su grandeza. Bueno, estos son fundamentalmente los temas más relevantes de las meditaciones. Hay otros, no puedo entrar en ellos porque
por razones de tiempo. Pero para terminar y volviendo al título de esta charla, ¿no? Marco Aurelio, el más filosófico de los príncipes. Quisiera detenerme un instante precisamente en el concepto fundamental, que es el que define a Marco Aurelio fundamentalmente, que es príncipe, ¿no? Y es un príncipe que escribe unas meditaciones. ¿Es posible compatibilizar, esta es la pregunta, ¿no?, que nos podríamos hacer, lo hasta aquí expuesto, lo que hemos puesto hasta aquí, con el ejercicio del poder imperial? ¿Es posible que te sea indiferente absolutamente todo salvo tu actuación moral siendo el emperador de Roma? Parece difícil, ¿no?, para responder a esta pregunta, que realmente guarda relación con la vieja cuestión ya planteada por Platón en la República, ¿no?, sobre la relación entre la filosofía y el ejercicio del poder político. Es necesario leer las meditaciones con mucha atención porque no afronta la cuestión nunca de manera directa y frontal. Este hecho ha llevado a no pocos estudiosos, entre ellos el propio Hadot, a rechazar cualquier atisbo de reflexión política en las meditaciones. Sin embargo, yo creo que, teniendo en cuenta que quien las escribió es el emperador de Roma, insisto, y sabía y aceptaba el papel que la razón providencial le había otorgado o le había adjudicado, yo creo que sería extraño no hallar en ellas fragmentos, ¿no?, que contuvieran alusiones políticas o sencillamente que puedan leerse en clave política, ¿no? Y en efecto yo creo que los hay, pues Marco Aurelio reflexiona en ellas sobre la virtud de la justicia y el papel de los hombres como ciudadanos. Así, partiendo de un planteamiento típicamente estoico, afirma lo siguiente en este texto. Fijaos. El primero de ellos. Si la inteligencia nos es común a todos, también lo es la razón, que nos hace racionales. Siendo esto así, será común esa razón que nos dice lo que debemos hacer y lo que no. En consecuencia, también la ley es común, y por ello somos ciudadanos. Por tanto, somos miembros de una misma comunidad ciudadana, y en tal caso, todo el mundo es como una ciudad. Bueno, las múltiples referencias a la comunidad del género humano que hay en las meditaciones se han entendido tradicionalmente como la expresión del ideal cosmopolita estoico, ¿no? Es una tesis muy conocida. Y en efecto muchas de ellas poseen este sentido, ¿no? Pero en otras ocasiones, sin embargo, la interpretación exclusivamente cosmopolita parece poco realista y desde luego contradictoria con la actuación de nuestro filósofo en tanto que emperador. Augusto Fraschetti lo ha señalado con mucha claridad y de manera muy astuta, ¿no? ¿Acaso los bárbaros contra los que hizo la guerra Marco Aurelio no eran ciudadanos de esa comunidad universal? ¿Acaso los cristianos a los que no atacó, desde luego, pero que tampoco protegió, no eran miembros de esa comunidad del género humano? Esto es muy interesante y nos haría meternos un poco en la consideración que en Roma se tiene, que es un tema interesantísimo, sobre la inhumanidad de los bárbaros. Pero esto es otro tema que nos alejaría de nuestro... Pero claro, es un tema que nos aleja de las meditaciones, pero que nos acerca a ellas, en el sentido de que cuando pensamos que el estoico imperial romano habla de cosmopolitismo, realmente está hablando de imperialismo, que no es lo mismo. Bueno, ¿acaso el cosmopolitismo no sea sino una versión de imperialismo? No lo sé. Esto es otro tema, ¿no? Pero un tema interesante, por supuesto, ¿no? Por ello, aunque frecuentemente las consideraciones generales sobre la comunidad de ciudadanos han de entenderse referidas, como el texto que acabamos de leer, al género humano en su conjunto, démosle esta interpretación, no faltan las que aluden a Roma, y ahora vemos el texto número 2, como la entidad política más grande y fundamental. Fíjense en la segunda parte, ¿no?, en el segundo texto. Cómo se define a sí mismo, ¿no?, por otro lado. Y lo conveniente es lo que se ajusta a la constitución y naturaleza de cada uno. Mi naturaleza es racional y cívica. Mi ciudad y mi patria, como antonino que soy, es Roma. Como hombre, el mundo. Lo que es bueno para estas ciudades es para mí el único bien. ¿Vale? Marco Aurelio es muy consciente del estatuto jurídico romano y de las obligaciones que tiene en tanto que es emperador, ¿no? Y cuando se dice a sí mismo en otro fragmento, ¿no?, dice, tras hacer algo útil a la comunidad, cambia y continúa haciendo otra cosa, pero también útil a la comunidad, ¿no? Meditaciones 6-7. O cuando rechaza la impiedad de la doctrina epicúrea
según la cual los dioses no intervienen en los asuntos humanos, que esto ya lo había tratado Cicerón, escribe como emperador que sirve a una ciudad y preserva los rituales religiosos romanos. Las apelaciones a la comunidad del género humano chocan frecuentemente con el desprecio que en ocasiones muestra ante los hombres que no quieren aprender la virtud, lo dice en muchas ocasiones, a los que sencillamente se ve, sencillamente tiene que soportarlos. Y lo dice así claramente. Cuando no puedes conseguir que aprendan la virtud, sencillamente has de soportarlos. En Meditaciones 6.14, que es el siguiente texto, utilizando el procedimiento estoico de la escala natura, siempre el lenguaje estoico, pero para decir cosas que no tienen siempre que ver con el estoicismo. Hallamos una curiosa clasificación de seres humanos en 4 categorías, ahí, de acuerdo con el mérito que conceden a las cosas que rodean. Entonces tenemos en primer lugar al vulgo, a la gente corriente, que aprecia los objetos más comunes, ¿no? Como la madera, las piedras, las viñas, los olivos, ¿no? Un segundo tipo de personas que aprecian a los seres humanos como que aprecian a los seres animados como el ganado y los rebaños. Aquellos que son más refinados forman un tercer grupo que se caracteriza por interesarse por los seres racionales, ¿no? Pero seres racionales en tanto que poseen habilidades técnicas, por su tecné, por su ars, que les proporcionan beneficios económicos. Por último, tenemos aquel que honra la inteligencia racional, universal y social, esto es, la inteligencia política, que procura mantener su alma atenta a la razón y al bien común, ayudando a sus semejantes a alcanzar su objetivo. Este último es el sabio, que Marco Aurelio es quien dirige la comunidad, en otras palabras, él mismo. Bueno, este vínculo tenaz, ¿no?, que establece entre el ideal de sabio estoico y el servicio a la comunidad revela hasta qué punto el estoicismo de Marco Aurelio se encuentra impregnado de elementos de otras filosofías, fundamentalmente del platonismo medio y del aristotelismo. Cuando en Meditaciones 5.16 leemos: hace tiempo que ha quedado demostrado que hemos nacido para vivir en comunidad. Bueno, los ecos aristotélicos aquí son claros, ¿no? El hombre como animal político. Y parecen imponerse a los ideales de la política estoica de Zenón, fundamentada en un modelo de sabio centrado en sí mismo, que en último término es solipsista, centrado en el cultivo de su propio soberano, en el hegemonicón propio. La comunidad en principio debía de ser un indiferente, pero para Marco Aurelio evidentemente no puede serlo. La estricta coherencia de la filosofía estoica basada en la racionalidad radical, esa coherencia que Cicerón discute con Catón, flaquea en los parágrafos, ¿no?, que Marco Aurelio, en los que Marco Aurelio se refiere a la comunidad, porque se está refiriendo a Roma, la cual nunca puede ser para él indiferente, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando nuestros intereses, y ya termino, entran en conflicto con los de otros ciudadanos? Es una cuestión que las meditaciones no abordan. Nuestro emperador filósofo se limita a encadenar aforismos, ¿no?, o reflexiones que parecen a este respecto pues contradictorios, ¿no? Y aquí sí que se ha dicho que es un estoicismo poco coherente, en fin, no, es que es otra cosa. Es un lenguaje estoico para expresar inquietudes que él tiene como emperador. Por un lado dice querer el bien para la comunidad en los términos que acabo de indicar. Por otro, pretende preservar la naturaleza propia de las acciones de los demás hombres, edificando una ciudadela interior, en la que su yo interior disfrute de la máxima libertad. Bueno, yo creo que a cualquiera de nosotros nos resultaría conflictivo aplicar ambos principios a nuestra vida diaria, digamos, ¿no? Más aún, yo creo, debía de serlo para un emperador. Por ello, cuando declara que si mi ciudad no resulta perjudicada, tampoco yo sufro algún daño, ¿no? Yo no sufro daño alguno si mi ciudad no resulta perjudicada, si Roma no resulta perjudicada. O, por ejemplo, cuando dice, si esto no es una maldad mía ni resultado de una maldad personal, ni tampoco supone un daño para la comunidad, ¿por qué tengo que preocuparme? Yo creo que ahí es fácil comprender que la mano que escribe estas palabras no es la del filósofo estoico, sino más bien la del emperador que interpreta y decide qué es bueno o malo en cada momento para sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, este texto, y ya termino con ello. Fíjense en este texto. Vamos a ver.
por una u otra razón, cualquier hombre está estrechamente emparentado conmigo, de modo que todos debemos hacerles el bien, que a todos debemos hacerles el bien y soportarlos. Pero tan pronto como un individuo obstaculiza los actos que me son propios, desde ese mismo instante se convierte en alguien completamente indiferente para mí, igual que el sol, el viento o cualquier bestia. Yo propongo un ejercicio. Lean este texto como si estuvieran ante un texto de un filósofo estoico. ¿De qué está hablando? Está hablando de que hay que cuidar el propio hegemonicón, mi propio soberano, mi daimon, y además que aquello que obstaculiza los deseos de mi guía interior, de este soberano, todo es lo mismo, deben resultarme indiferentes. Vocabulario estoico, tesis estoica, la tesis de los adiáfora, de los indiferentes. Léanlo ahora como si el que escribiera es un emperador romano. Y verán que cambia el significado. Seguro que no se ha visto a nadie. Había visto ya lo de la pirámide. Sí, lo habíamos hablado un día, tarde. pero que no se nos olvide. Esta tarde lo he visto, pero igual no nos da tiempo ni en verano ya. Igual hacían antes. Creo que estamos escuchando... Sí. Eso atrae turismo. Claro. Pero son de las obsesiones son muy malas. Por error. Y el estar mal de la cabeza. Bueno, continúo. Voy a intentar desactivarles de ahí. Dice, cualquier hombre está emparentado conmigo, en tanto que emperador, de modo que todos debemos hacerles el bien, debemos ser hay que ser un emperador bueno o soportarlos, a los que en la corte, por ejemplo, tengo, que no, en fin, que no puedo con ellos, ¿no? Además, esto está bastante atestiguado. Pero tan pronto como un individuo obstaculiza los actos que me son propios, es decir, mis decisiones como soberano, desde ese mismo instante se convierte en alguien completamente indiferente para mí, como el sol, como el viento, como cualquier bestia. Es decir, si alguien se sitúa frente a mis decisiones, que yo considero que son buenas, ya para mí no es un hombre, es una bestia. Esto es, en fin, se puede hacer esa lectura también. Y entonces ya sí que no sabemos si Marco Aurelio realmente es ese emperador bondadoso o un emperador que evidentemente para mantener el poder tiene que cometer ciertas inmoralidades que quedan dentro de lo que sería considerado el ejercicio de un gobernante absoluto, ¿no? Bueno, yo creo que, y ya termino, Marco Aurelio convierte el estoicismo en un léxico, ¿no? En un léxico que permite expresar los problemas como hombre, sus problemas como hombre y como emperador. Y así donde el estoico modela al sabio, Marco Aurelio describe al emperador que quisiera ser. Donde los estoicos distinguen el sabio de todos los demás, es decir, de los necios, Marco Aurelio tiene en la cabeza al emperador y al resto de los ciudadanos, ¿no? Cómo se materializan estos principios en la práctica política de su principado es algo que yo creo que nos llevaría muy lejos. Sí podemos afirmar que las meditaciones parecen dibujar, ¿no?, a Marco Aurelio como un gobernante cuyo ideal no es el de la República de Platón, él lo dice además, no busque la República de Platón, sino un gobierno moderado y una política realista, digamos, ¿no? Como le dice Cicerón a su amigo Ático, la del fango de Rómulo, ¿no?, la romana, ¿no? Precisamente cuando Marco Aurelio afirma no busques la República de Platón, hay un texto similar en Cicerón que dice Catón habla como si buscara la República de Catón, Catón Uticense, el joven. Catón habla siempre como si Roma fuera la República de Platón cuando es la República del fango de Roma, ¿no? Una política realista. Claro, esta política realista puede ser deudora de la filosofía griega, no solo estoica, sino también, como ya hemos visto, de la platónica y aristotélica fundamentalmente, pero también de la equitas, de la vieja equitas romana, ¿no? ¿Dónde acaba el estoicismo y comienzan las tradiciones políticas romanas? Pues yo creo que esta es una cuestión que debe quedar necesariamente abierta, pues quien les habla no tiene la respuesta definitiva para ello. Y nada más. Es lo que quería decir. Y por supuesto, si tiene algún comentario, alguna cuestión. Ahora hay como 20 minutitos tenemos para hacer preguntas, si queréis, y voy a volver a activar esto. Sí. Porque, bueno, cuando se acaben aquí las preguntas en la sala, si alguien quiere preguntar algo otra vez, también podría. Y nada, si tenemos 20 minutillos, muchas gracias.
No sé si más o menos ha seguido... No sé, cualquiera puede empezar, supongo. Sí, claro. Yo creo que es importante, de cara a este texto y a otros pasajes de las meditaciones, considerar que eso lo escribe alguien que ha tenido una formación filosófica, pero uno que se ha convertido en emperador, bueno, entre comillas, quiero decir que en cabeza del Estado, malgré Louis, y sobre todo que ha tenido que ir a la guerra malgré Louis, y que está en el campo de batalla y que está matando gente y además obligando a los propios soldados y llevándolos a la muerte. Y entonces, ¿cómo se concilia la formación de un filósofo con ese rol? Yo creo que ese es un referente que puede resultar útil, en mi opinión. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que lo que no sirve demasiado es leer las meditaciones como si fuera un tratado estoico, sino querer, o sea, intentar saber o profundizar en lo que nos quiere decir, ¿no? Y hay, evidentemente, y yo creo que quizá por eso también es un texto muy leído, una profunda experiencia humana aquí, que a veces nos resulta cercana porque somos humanos como Marco Aurelio y a veces nos resulta lejana e incomprensible porque no somos emperadores, ¿no? Y no hemos tenido esa necesidad de actuar además en primera persona y tomar decisiones muchas veces difíciles, diríamos, ¿no? Pero yo creo que leer las meditaciones en esa clave es útil. Creo que sí, nos permite comprender más el texto. Luego cada uno, evidentemente, debe encontrar una utilidad personal, ¿no? Pero en este texto último, por ejemplo, sí, que está ahí delante de nosotros, actúa o escribe más como filósofo, porque si escribiese más como emperador, en lugar de la indulgencia, o sea, que es muy indulgente la indiferencia, diría algo más fuerte. O sea, no se convierte su enemigo, para él no va a ser indiferente, va a ser alguien contra quien va a tener que combatir. No digo solo con las armas, sino con las ideas, puesto que se opone a las suyas. Sí. Entonces, ahí me parece que se ve más el filósofo que el emperador. El trasfondo sea ese, ¿no? Lo intentamos. Yo creo que se ve más el filósofo que el emperador en todas las meditaciones por la, digamos, la actitud que tiene al escribirlas. Es una actitud completamente abstracta. Marco Aurelio no trata de transmitirnos unas memorias de hechos concretos, lo cual no quiere decir que uno perciba cuando ha escrito algo qué es lo que le ha ocurrido esa mañana. Porque cuando habla sobre la pompa de la corte y de lo tedioso que es eso y de soportar a tanta gente que hay que saludar y todo eso, pues evidentemente uno sospecha que no ha tenido buen día, ¿no? Pero siempre lo sitúa desde el plano abstracto, nunca baja al plano concreto. Nunca. Por eso cuando muchas veces se ha dicho que Faustina debió de morir por su esposa, por causas naturales, porque él habla en abstracto de ella bien, digamos. Es una mujer que me proporcionó hijos y la prole, 12, 13 hijos, no sé cuántos tuvo. 14. En fin, quiero decir, y ya está, y no dice nada, ¿no? Pero es que Marco Aurelio nunca entra en cuestiones concretas. No entra nunca en cuestiones concretas. Ahí se ve la formación filosófica. Y es muy interesante ver el epistolario con Frontón, porque Frontón está constantemente diciéndole que deje la filosofía y que se deje de expresar filosóficamente, que lo haga retóricamente, porque ante el Senado vale mucho más el discurso retórico, impregnado de filosofía, ¿no? De esa elocuencia filosófica ciceroniana, pero retórico. Porque la filosofía no sirve para transmitir realmente ideas a un auditorio político. Pero Marco Aurelio dice que no, rechaza la retórica. Es muy interesante el epistolario por esto. Sí. Bueno, yo quería trasladar el tema del estoicismo a una dimensión más subjetiva, viendo desde mi punto de vista, porque yo cuando leía y sigo leyendo pues, textos estoicos, sobre todo de Séneca, que creo que es el que tiene una visión del estoicismo más completa, porque la cantidad de epístolas que tienen relacionadas con los problemas diarios, con los amigos, los consejos que les da, etc., ahí veo un estoicismo más próximo
más fácil de entender. Pero las máximas estoicas de lo que depende de ti es tu mente, el autodominio. Lo que no depende de ti es indiferente. Y esto creo que puede ser atractiva como frase, pero es profundamente difícil de seguir, profundamente inhumana, en el sentido de que ese de los sentimientos, pues hay que anularlos. Me recuerda a planteamientos budistas en el que la fuente de todos los males es el deseo, hay que ir contra el deseo. Es inhumano anular el deseo. Entonces, yo digamos que veo una faceta positiva en el sentido de ayuda de psicoterapeuta, el estoicismo de ayuda psicoterapéutica, porque te ayuda a poner las cosas en su sitio y que las emociones no sean dueñas de tu propio ser. Sin embargo, cuando se lleva, leemos sobre todo a Marco Aurelio, porque yo veo más cercano, más humano a un Séneca que a un Marco Aurelio. También las meditaciones son un texto completamente distinto, ¿no? Pero el problema de fondo en el que veo que las dos caras del estoicismo, muy atractivo en principio, muy humano a la vez. Entonces, este es el problema que veo, ¿no? Entonces hace falta, creo, una dimensión más próxima al humano, y en ese sentido veo las éticas contemporáneas son mucho más comprensibles con el ser humano auténtico, real, de donde refiere, que estos planteamientos tan imperialistas, por decirlo así, ¿no? Ya propiamente usando la palabra en el doble sentido, ¿no? Porque era emperador. Pero ese sometimiento imperial de la razón del orden universal y que tú tienes que aceptar. Y yo veo una cosa muy difícil, que es que la aceptación no es resignación. Y donde hay resignación hay frustración. Es decir, y las escuelas morales postaristotélicas en general son escuelas que buscan la felicidad humana en algún sentido. Y creo que en eso fallan en el sentido que se sobredimensionan lo ideal frente a la realidad humana concreta, ¿no? Contra el individuo, ¿no? Que tiene que vivir en vida, en mi opinión. Sí, yo creo que es una... No sé si quiere que diga algo. Me parece una opinión bien fundamentada. Quiero decir que... y además yo creo que vamos a ver. El estoico... Es que claro, aquí hay varias cosas. La primera, para nosotros en la actualidad un estoico digamos puro, griego, Aristón de Quíos. El estoico puro, ¿no? El que realmente defiende que uno puede ser feliz siendo torturado en el potro. Claro, es un auténtico psicópata. Es decir, un individuo que jamás deja entrar en su ámbito de consideraciones a las emociones, ¿cómo lo definiríamos en la actualidad? Es decir, alguien que es pura y simplemente racional, es una máquina, ¿no? Pues que le han quitado uno de los hemisferios. Exactamente, es una persona enferma, que tiene un problema, que necesita ir al psicólogo o al psiquiatra. Claro, esto es lo que le viene a decir Cicerón a los estoicos, ¿no? Del supremo bien y del supremo mal. Miren, es que ustedes se olvidan que el ser humano es algo más que pura razón. Es también deseo, es también emoción, y no solamente es imposible no emocionarse cuando le sucede algo, bueno, cuando pierde a un ser querido, sino que es que no es deseable. Es que no es deseable. Ahora, si leemos el estoicismo, ahora, ¿qué dice Cicerón? Ahora, desde el punto de vista racional, es absolutamente coherente el estoicismo. Porque si uno determina que solamente puede ser feliz si realiza su supremo bien, ¿de acuerdo? Entonces, si pierde, y el supremo bien es la integridad moral, si uno es moralmente íntegro, aunque sea pobre, es feliz. Si uno es moralmente íntegro, aunque su hijo muera, o su hija muera, como le pasó a Cicerón, es feliz.
Y es feliz siendo torturado en el potro si es moralmente íntegro. Es de una coherencia extrema. Esta es la cuestión. Porque si uno admite que hay varios bienes, como hacen los aristotélicos, es que el problema es grave. Si como los aristotélicos admitimos que hay distintos bienes, siendo los aristotélicos admiten que el supremo bien es también la integridad moral, pero que hay otros bienes, como por ejemplo la riqueza, la belleza física, en fin, los amigos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre si uno pierde la riqueza y los amigos? ¿Deja de ser feliz? ¿O no deja de ser feliz? Y entonces, claro, el aristotélico contesta, bueno, digamos que es parcialmente feliz. Cuando uno pierde a sus amigos, es parcialmente feliz. Si uno era rico y deja de serlo, ya no es tan feliz. ¿Cómo es esto de que la felicidad, uno puede ser muy feliz o poco feliz? ¿Es feliz o no es feliz? O sea, la felicidad es un estado, no cabe en grados. Es decir, el aristotélico, siendo más humano, es más incoherente racionalmente. ¿Pero por qué? Porque deja entrar en su filosofía otros condicionantes que no son los puramente racionales. Sin embargo, el estoico es estrictamente racional. ¿Qué es lo bueno del estoicismo? Pues que nos marca una dirección. Es decir, que si uno pierde las riquezas, puede ser feliz si lo afronta con entereza, digamos, ¿no? Puede ser feliz si consigue, bueno, pues hacer de las riquezas un indiferente deseable, pero indiferente en último término. Es decir, un estoico puede decir que prefiere ser rico a ser pobre, pero que al objeto de conseguir su supremo bien como ser humano, la riqueza es indiferente. Ahora es un indiferente deseable ser rico, es un indiferente no deseable ser pobre. Entonces Cicerón, este es un debate que se produce en esta obra, Cicerón le dice, pero bueno, entonces estáis admitiendo lo mismo. Lo que llamáis indiferentes deseables, los aristotélicos los llaman bienes. Lo que estáis cambiando es lo mismo, pero con distinto lenguaje. Y el estoico dice, no, porque a mí en realidad las riquezas no me importan nada. Aunque es mejor ser rico, pero si las pierdo mañana no pasa nada. Esta dirección, digamos, del estoicismo es lo que yo creo que es saludable del estoicismo. No es saludable del estoicismo ser puramente racional, desde luego. Y yo creo que es lo que ha tomado la psicología cognitivo-conductual. Es decir, que hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti, por lo tanto los tienes que afrontar de otra manera. No tienes que pensar que tú las puedes modificar, sino que tienes que resignarte, aceptarlas. La aceptación, que es una de los elementos de la ética estoica, es importante. Y yo creo que es importante también para la vida. Aceptar aquellas cosas que nunca podrás modificar. ¿Cuántas veces nos encontramos con cosas que es imposible modificarlas? Podemos seguir dándonos como si quisiéramos andar con la cabeza puesta en la pared y no podemos avanzar, o podemos aceptar que eso es una pared y que nunca la saltaremos. No sé, por sacar el elemento positivo que yo creo que también tiene. Marco Aurelio en el campo de batalla. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Y mutatis mutandis, pues ahí estamos. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, no, sí, es una pregunta. Estos historiadores franceses de los años 50 que mencionó... Que Psiquiatras, son psiquiatras. Disculpe, psiquiatras. Sí. Le llaman hipócrita moral, ¿no? Sí. ¿Esto viene dado por lo que pone en las meditaciones o por lo que se conoce por lo que como que hizo como emperador? Porque llamarle así por las meditaciones tiene hasta sentido, ¿no? Ya que lo escribía desde el punto de vista filosófico, habiendo sido filósofo, habiendo estudiado eso, y además emperador, y además teniendo en cuenta que eso no era un libro, sino que era como un diario, por decirlo así, ¿no? Entonces, que hayan contradicciones es hasta normal, pienso yo, y bueno, no. Le pregunto por qué viene dada esa conclusión de que es un hipócrita, si es por las meditaciones o es por su mandato como emperador, porque la verdad es por intentar hacer confluir ambas cosas. Yeah. Es decir, por ejemplo, el ejemplo de Fraschetti, ¿no? Cuando uno dice que formo parte de una comunidad del género humano y luego atentas liquidas a los bárbaros, ¿no? Por ejemplo.
sobre todo ha habido durante los años 50 y 60 hubo un debate que empezó Paul Neuen, que es sobre jurisprudencia romana, en el que se verificó si la jurisprudencia, o sea, la obra legislativa de Marco Aurelio podía encontrar un eco en las meditaciones. Y hay todo un debate en el que Neuen dice que sí, Stanton le responde, le dice que no. En fin, es que aquí yo creo, y creo que esa es la clave de lo que yo he llamado aquí el estoicismo romano imperial y las dudas que a mí me surgen. La cuestión es que si nosotros concebimos las meditaciones como un tratado estoico a la griega, empiezan a surgir problemas. Si nosotros leemos las meditaciones como el texto escrito por un romano del siglo II, en el que ahí no vamos a ver solamente estoicismo, sino también una formación cultural romana del siglo II, yo creo que la cosa empieza a casar. Cuando se discute si la legislación de Marco Aurelio no es demasiado distinta a la de Antonino Pío o la de Adriano, que no eran filósofos estoicos, digamos. Claro, estamos tergiversando un poco el debate. Yo creo que la cuestión es que Marco Aurelio legisla de forma parecida porque hemos llegado a un punto de encuentro, que esto lo explica muy bien Pollens, entre el estoicismo y los valores tradicionales romanos en los que ya no se distingue una cosa de la otra. Es que eso ya es propiamente, no sé cómo llamarlo, pensamiento romano. Pero si lo llamamos estoicismo, pues a lo mejor no tiene tampoco demasiado que ver con Crisipo. Es que este es el problema. No sé si te contesto. No, sí, entiendo. Sí. Pero sí que se puede ver en lo que cuando se mete el estoicismo en Roma, como has dicho, sí que quiere Roma a veces esa visión cosmopolita, digamos, universalista, ¿no? O sea... A ver, yo creo que en Roma el cosmopolitismo es una tesis estoica del periodo romano y yo sostengo, y vamos, lo he sostenido públicamente en algún artículo, que ahí no hay, creo que el cosmopolitismo estoico es imperialismo romano. Es que el mundo conocido es Roma. Entonces, claro, pero me refiero que es la que vincula a todos los pueblos. Claro, pero por eso, porque pero es el origen de la idea. Antes de que entrara el estoicismo, no tenían los romanos esa idea universalista. Vamos a ver, antes de que entre el estoicismo hay poca producción, nula producción filosófica romana. De hecho, los textos que conservamos de filosofía, los primeros son de Cicerón, fundamentalmente. Varrón, Cicerón, siglo I. Que la idea cosmopolita teórica de un mundo en el que uno puede vivir en cualquier lugar y sentirse ciudadano porque es un ciudadano del mundo, esto es Diógenes de Sinope, el cinismo. La versión acabada del cosmopolitismo en Roma es evidentemente imperialismo romano, en mi opinión. Claro, pero es que la palabra imperialismo, como que estamos haciendo un anacronismo de lo que se considera ahora como son palabras, algo gentil, etc. Pero yo creo... No, vamos a ver. La doctrina del derecho natural es una doctrina típicamente estoica, ¿vale? El de Leibus de Cicerón es un texto en el que uno ve el derecho, un derecho derivado de la razón, ¿no? Esto es una tesis estoica, el derecho natural. Claro, exactamente, el derecho de la naturaleza humana. El derecho propio de los hombres deriva de su naturaleza, de la naturaleza humana. ¿Pero cuál es el derecho natural en Cicerón? El jus civil, es que el derecho romano, que es la realización más perfecta del derecho de la naturaleza humana. Así que, bueno, el jus civil y el jus gentium, eso es complicado. El jus gentium, Es complicado. sí, pero el jus gentium, ¿en qué se basa? ¿En qué principio se basa? Es que, Pues bueno, es que menudo... aparte que es posterior esa doctrina, la del ¿Perdón? jus gentium, que es posterior, la doctrina del jus gentium. Creo yo, no sé si no me equivoco, si me equivoco me
me Jus corrige. civile es el derecho romano republicano Exacto. anterior a la expansión del siglo II a.C. Exactamente. Entonces 12 etapas. entra esa expansión que exige la afluencia del Jus Gentium porque hay que manejar distintos ordenamientos. Y Exacto. bueno, una cosa que quería yo, si me permitís, a propósito de lo que decíamos del imperio, Sí. es que lo que entendemos modernamente por imperio, que es un estado que controla otros estados o en una situación de inferioridad o de colonialismo o de expansión, eso es la República Romana. Pero a partir de Augusto hay una integración, una homologación, y con Marco Aurelio ya a finales del siglo II ya son casi todos ciudadanos romanos. Exactamente. Y todas las ciudades son homologables a Roma y todas las élites locales han estado incorporadas a todos los puestos. Bueno, tenemos a Trajano Sí, sí. en el 117 DC, pues que es un hispano. Entonces, Roma en ese momento es un estado enorme, con unas provincias, con todos los ciudadanos romanos, y entonces el tema son los bárbaros. Y la idea es que los bárbaros, que son los que rodean, bueno, media Germania, todo lo que rodea el imperio, pues que se vayan incorporando, y entonces ahí viene ese asunto del cosmopolitismo. Exacto. Que claro, el cosmopolitismo en el mundo helenístico es una cosa, en la época de la República Romana es otra, y en el imperio ya es otra cosa diferente. Vamos a ver, exactamente ese proceso describe la incorporación de los pueblos, digamos, extranjeros al derecho romano, precisamente, con la expansión de la ciudadanía romana. Cuando en el siglo II hablamos de ideal cosmopolita, si digamos que está un poco, no recuerdo yo ahora si utiliza esta palabra Marco Aurelio en las meditaciones, yo creo que no. A lo que yo creo que se hace referencia es a la integración de aquellos pueblos que todavía no están completamente integrados en el universo jurídico romano. Llamémoslo jus civile, jus gentium, jus naturale, en fin, al universo jurídico romano. Y esto es lo que... Pero esto no es en Grecia, en el periodo helenístico, completamente de acuerdo, el ideal cosmopolita cínico estoico. Es que es otra cosa completamente distinta, pero a veces da la impresión de que sea la misma idea. Y efectivamente, y gracias por explicarlo mejor de lo que yo hubiera podido. Bueno, es que es mi campo, entonces. Ah, bueno, pues entonces Claro, no. por eso es un poco Entonces, la relación. prefiero mantenerme en un prudente silencio. No, yo creo que nos complementamos en ese sentido. Porque, ¿no? Es historiadora de Sí, Roma. del mundo antiguo. Sí. ¿Es usted Pilar? Perdóname. No, Raquel López de León. Ah, Raquel, vale, sí. Yo creo que hemos hablado en la cafetería de la facultad alguna vez, Puede de la ser, UNED. bueno, yo llevo ya 6 años jubilada. Sí, pero yo creo que sí. No, Podría ser. Sí. Podría ser. es que me suena tu cara, perdón que te tutee. No, por Dios. Sí, habremos coincidido seguro en la UNED. Bueno, pues piense de ella que sabe mucho más que yo sobre eso. No, pero bueno, es un poco combinar, porque a veces lo del... No, yo siempre he batallado con el tema, es que son equívocos. El término imperio es una cosa... Y por eso el emperador es el que tiene imperio, el poder militar, jurídico, pero realmente es princeps. Yo por eso por eso no me extraña que un italiano pues utiliza princeps y príncipes, porque ese es el término el término que mejor define a la cabeza del Estado romano desde Augusto, porque además es lo que él decía, Sí. que era el principal ciudadano, no otra cosa, con esa idea de la República Restituta. Pero bueno, estábamos con los estoicos. Bien. Y ha sido estupendo. Gracias. Muchísimas gracias. Que nos ha ido la hora. Bueno, a lo mejor me he pasado yo. No. A mí, De mis dominios. Muchas gracias. gracias a todos por la atención.